Bien, damos paso a nuestro hermano Rolando, quien ha preparado el estudio de esta tarde. Adelante, hermano. Muy buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a todos. Bienvenidos al estudio de esta tarde, que continúa siendo un estudio relacionado con la doctrina, preparando a la iglesia, como hemos ya aclarado, para que ahora en la campaña podamos tener elementos para persuadir a aquellos que aún están presos del error, que van a intentar también persuadirnos de ese mismo error, y que nosotros, como dice 1 Pedro 3:15, debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande una razón de nuestra esperanza. Ese texto está dirigido a todos los cristianos, así que aquí, hermanos y hermanas, jóvenes y mayores, y aún más mayores, todos tenemos la responsabilidad de tener lista una respuesta para este tipo de errores. Seguramente no todos vamos a argumentar de la misma manera, no todos vamos a profundizar de la misma manera, pero lo que no es posible es que un cristiano que está aprendiendo, que se está capacitando, que tiene años en la fe, no pueda por lo menos responder algo cuando alguien le cuestiona acerca de su fe. Así que vamos a ir colocando pues ya la portada de nuestro estudio, que va a basarse en Hechos capítulo 3. Les voy a pedir que por favor nos ubiquemos en ese capítulo, Hechos capítulo 3, y coloquemos algo allí, porque ciertamente vamos a estar citando otros pasajes, leyendo otros pasajes, pero principalmente vamos a estar en Hechos capítulo 3. Vamos a hablar acerca de los milagros modernos, si estos milagros realmente son milagros, si Dios aún hoy se manifiesta a través de actos milagrosos, sea a través de los hombres o directamente, porque puede ser que usted esté claro en que Dios hoy ya no utiliza ministros religiosos ni dentro, ni mucho menos fuera de su iglesia, para realizar milagros, pero quizá cuando sucede algo usted dice, wow, esa persona está viva gracias a un milagro de Dios. O sea, usted está diciendo que Dios suspendió las leyes del universo y realizó algo que está más allá de la naturaleza. Eso es lo que está diciendo. También tenemos expresiones como que el amanecer es un milagro, o que el nacimiento de un niño es un milagro. Entonces necesitamos tener muy claro lo que es un milagro según la Biblia, para que no estemos utilizando un lenguaje inadecuado en este sentido. Vamos entonces a recordar en este capítulo tan interesante de la Biblia que allí observamos el progreso de la iglesia, pero también lamentablemente la persecución que inició, un tiempo atrás. En realidad, el relato de la primera persecución no se da hasta el capítulo 4, versículo 31, pero todo lo que estaba pasando o todo lo que se estaba dando en la iglesia provocó que se activara esa gran oposición. Tenemos un milagro destacado en este capítulo 3, pero este no es de ningún modo el primer milagro que se realizó, pues cuando vamos a Hechos 2:43, que lo veremos en la presentación, notamos que ya existían obras milagrosas realizadas por los apóstoles, o por lo menos solo por ellos según el contexto. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que sobrevino temor a toda persona. Estoy utilizando aquí otra versión bíblica, así que algunas palabras no van a coincidir exactamente. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Así que esa persecución que se activa en el capítulo 4 no es solo por haber sanado al hombre de esa historia, todavía no voy a describirlo, sino porque ya venían los apóstoles realizando muchas cosas increíbles, fuera de lo natural, fuera del poder del hombre, que estaban demostrando que su predicación era auténtica. Hechos de los Apóstoles fue, en primer lugar, una carta o un libro que escribió Lucas a un tal Teófilo. El capítulo 3 estaría respondiéndole a Teófilo la pregunta: ¿qué fue lo que provocó la persecución de un grupo de personas cuyas vidas era algo lleno de amor, de colaboración, de benevolencia? Y la razón por la cual se inició ese movimiento opositor se encuentra primordialmente, aunque no únicamente, en el capítulo 3.
El odio que crucificó a Cristo aún ardía en el corazón de ese grupo de gobernantes religiosos judíos llamado el Sanedrín. Eran los fariseos del Sanedrín quienes estaban decididos a llevar a Jesús a la muerte, y así lo consiguieron. Y luego fueron los saduceos, la otra secta que formaba parte y que era compuesta por los sacerdotes judíos, los que comenzaron la persecución contra la iglesia. Así que el Sanedrín, sea fariseos o sean saduceos, odiaban a Jesús, cualquiera que haya sido su motivo, y ellos pretendían o esperaban borrar de la faz de la tierra su nombre. No sabemos con exactitud qué tan rápidamente se dieron los acontecimientos del capítulo 3, luego de lo que se narra en el capítulo 2, que es un capítulo que conocemos mucho más. Algunos piensan que pasaron semanas o meses, algunos que 1 o 2 días. Lo cierto es que no lo sabemos y ahora mismo no es importante saberlo. No hay nada en esta historia que se trate de una parábola, que se trate de una leyenda o se trate de un mito. La información que se da aquí es realidad, es hecho, es historia. Lo registrado es la historia confiable del progreso de la iglesia, pero también de la persecución de sus enemigos. Tenemos el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Un paralítico sanado. No voy a analizar cada texto palabra por palabra de esta lectura, porque nuestro objetivo es notar lo que era un verdadero milagro bíblico y luego compararlo con los supuestos milagros modernos y terminar nuestra lección argumentando si Dios hace milagros hoy, sí o no, sea a través de los hombres o directamente cuando uno le pide algo en oración. Entonces tenemos aquí un milagro en particular, un paralítico sanado, y luego viene un poderoso sermón del apóstol Pedro. Queremos destacar varias cosas contenidas en estos versículos con respecto al milagro y luego señalar algunas de las lecciones que están contenidas en el sermón de Pedro. Y este proceso nos va a llevar hasta el versículo 26, pasando por todo el capítulo 1. Pero ya digo, muy por encima de ciertas cosas, yéndonos específicamente al milagro. Así que vamos a nuestro primer punto de esta lección, que es la ocasión en que ocurrió el milagro. En el versículo 1 se registra esa ocasión. Dice, la hora de la oración, es decir, la hora novena del día. En nuestro lenguaje sería las 3 de la tarde. Y es que para los judíos, en esa época, no sé actualmente, pero en esa época había 3 horarios para ir a orar al templo. La primera era la hora tercera, luego que era las 9 de la mañana, la otra la hora sexta, que serían las 12 mediodía para nosotros, y la que estamos hablando ahora, la hora novena, que serían las 3 de la tarde. También se ofrecían sacrificios en el templo en estos periodos. Generalmente los sacrificios se realizaban en la primera media hora y luego las oraciones en el resto de los 30 minutos. Así que los apóstoles, Pedro y Juan, mencionados unas 7 veces siempre juntos en este libro, iban de camino al templo, dice, a la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde. Iban al templo donde iban a encontrar una gran cantidad de judíos. Recuerden que el objetivo era predicar a la mayor cantidad de judíos posible. Era promover el mensaje de Jesús lo más rápido posible y encontrar ocasiones en que también, como es nuestro tema, se pudiera demostrar el poder del Espíritu Santo, el poder milagroso que asistía a los apóstoles. Ellos iban a participar en la oración y obviamente pues buscarían la oportunidad para predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pasamos a nuestro siguiente punto, que tiene que ver con el sujeto del milagro. En los versículos 2 y 3 se registra el sujeto del milagro. Vamos a leer el versículo 2. ¿Alguien que nos pueda ayudar con esa lectura, por favor? Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada uno a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Amén. Esto presentó una oportunidad para que los apóstoles realizaran un milagro
y sobre la base del milagro predicaran en el nombre de Jesús. Esta era una ocasión como la de Juan capítulo 11, porque en Juan capítulo 11 se registra la muerte de un amado amigo de Jesús, Lázaro. A Jesús se le informó que él estaba enfermo, y luego el versículo 4 dice: cuando Jesús oyó esto, dijo, vamos a ver el siguiente versículo por favor, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Esta era una oportunidad entonces para Jesús en Juan capítulo 11 y para Dios de ser glorificados, y Jesús la aprovechó. En la puerta, la hermosa, en la puerta del templo judío, ahora regresando a Hechos capítulo 3, había un hombre, dice, lisiado, que estuviera allí les daba la oportunidad a los apóstoles para realizar un milagro y predicar el evangelio de Cristo, y ellos aprovecharon la maravillosa oportunidad. Nosotros necesitamos aprender una lección de esto. Nosotros en la Iglesia del Señor necesitamos captar cada oportunidad que se presenta para predicar la palabra y de cumplir con las responsabilidades que tenemos en el reino. Tenemos la responsabilidad de ofrecer la salvación a los perdidos, es decir, de predicarles para que puedan ser salvos, y la de fortalecer también a aquellos que ya están en la iglesia, para que el pecado o el desánimo no les impida llegar al cielo. Y también debemos realizar actos de benevolencia de manera que se abran las puertas de oportunidad para predicar el evangelio. La misión de la iglesia es salvar almas, y toda persona que esté perdida en pecado es una persona a la que necesitamos buscar para enseñarle. Quizá uno de los más clásicos problemas de la iglesia en este siglo es que dejamos escapar cientos de oportunidades de oro mientras continuamos nuestro camino felizmente, pero de manera egoísta. Este hombre al pie de la puerta del templo sirve como un maravilloso ejemplo de la bondad de Dios. Y nos hemos detenido alguna vez a pensar en eso. ¿Cuántas veces hemos visto personas ciegas, deformes, paralíticas o que han perdido sus facultades mentales, y nos hemos sentido agradecidos con Dios por no vivir esa experiencia en nuestras propias carnes? O nuestros hijos. Hay millones como ellos en el mundo y debemos estar agradecidos de no pertenecer a ese número. El hombre en la puerta debería inspirar agradecimiento en cada uno de nosotros, que hemos sido mucho más bendecidos que él, por lo menos físicamente. Él había nacido, dice, con este problema. Era conocido por todos como el lisiado de la puerta del templo. Y aprendemos, si vamos al capítulo 4 y versículo 22, que su edad era de más de 40 años. Así que imagínense, su enfermedad era algo que todos conocían en el pueblo. Y esto es muy importante para el tema nuestro, que es los milagros. Así que su enfermedad era algo, repito, que todos conocían en el pueblo. La había sufrido por un largo tiempo, más de 40 años. Este hombre lisiado de nacimiento es el sujeto del milagro. Pasamos a nuestro siguiente punto, que tiene que ver con la escena del milagro. En los versículos 2 y 3 se registra entonces la escena. El lugar fue, como vimos, la puerta llamada La Hermosa. Algunas veces leemos de alguien que conoce el más mínimo detalle de ese templo en particular, pero a resumidas cuentas, debido a que este fue destruido completamente por los romanos por allá por el año 70 de esta era, no hay mucho que podamos decir acerca de ese templo y que podamos estar muy seguros de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, algunos dicen que había 9 puertas para entrar al templo, pero otros afirman que solamente había 9 puertas y están tan seguros de ellos como los primeros. La mejor y más confiable información con la que contamos nos dice que esta puerta, llamada La Hermosa, estaba revestida de un material llamado azófar de Corinto y decorada con oro y plata, y tenía aproximadamente 75 pies de alto. Algunas la llamaban la puerta Susana, debido a que por orden del rey de Persia se grabó una figura del palacio en ella. Otros insisten en que era llamada la puerta Nicanor, debido a que Juan Macabeo, uno de los, por decir así, libertadores de la historia judía, colgó en ella la cabeza y el brazo derecho de un tal Nicanor, que no vamos a entrar en detalles ahora mismo. Cualquiera que haya sido el nombre, esta fue llamada La Hermosa por el Espíritu Santo en Hechos 3. Y sabemos que de todas las puertas, hayan sido 9 o 10, esta era la más grande de todas.
Estaba localizada cerca de lo que se conocía como el pórtico, nosotros diríamos el portal de Salomón, y era la más utilizada de todas las puertas. Otro detalle muy importante para el tema del milagro. Recuerde, la enfermedad del hombre tenía más de 40 años de estar certificada por cada hombre del pueblo. Además, estaba ubicado no en cualquiera de las 9 o 10 puertas, sino en la puerta más transitada del templo. Fue en esa puerta que se colocó al hombre lisiado para pedir limosna. Para sus familiares o sus amistades era un lugar estratégico para que él tuviera más oportunidad de recibir ayudas. Pues para los apóstoles era un lugar perfecto para que lo que iban a hacer pudiera tener muchísimos testigos y también que pudieran predicar a muchísimas personas. Bien, su posición era, como dije, muy favorable para la benevolencia para el hombre. En cuanto a la multitud pasara por allí, pues verían su condición y seguramente muchos darían su limosna. El judío era muy, pero muy benevolente con sus hermanos israelitas. Alguno pudiera preguntar, bueno, si él estaba en esa puerta por el número de personas que pasaba por allí, ¿por qué no se ubicaba en el mercado, donde había más personas y a toda hora? Pero lo cierto es que un hombre que se acerca a Dios para adorar en la hora de la oración seguramente tendría más disposición a dar una limosna que alguien que anda por allí atareado comprando cosas para la casa. Esto es como las personas que ven la iglesia y nunca la ven para ir a congregarse, sino que la ven como un lugar donde ir a pedir ayuda. Dice, aquí están alabando a Dios, así que seguramente les llegaré más a la conciencia. Esta es la escena, era un lugar estratégico para recibir ayuda. Muchas personas estaban allí, podrían ser testigos de la sanación de este hombre. El hombre estaba esperando dinero, no estaba esperando un milagro, no estaba esperando sanidad. Él no esperaba recibir la salud de su cuerpo por un medio natural o sobrenatural. Lo que recibió, eso sí, fue superior a lo que él estaba esperando. Así es Dios. Nosotros esperamos y creemos que lo que esperamos es muy importante, muy relevante, muy urgente, pero Dios tiene preparado algo muchísimo mejor. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Creo que la tenemos allí en la siguiente diapositiva, ¿correcto? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y además añadió, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice la Escritura que lo tomó literalmente de la mano y lo levantó del suelo, y que inmediatamente su cadera y sus huesos fueron fortalecidos de manera milagrosa por parte de Dios, y que el hombre caminó, y no solo caminó, el hombre saltó, y no solo saltó, mientras caminaba y saltaba, alababa a Dios. Esa es la escena, ese es el milagro. Lo que sigue es discutir acerca de la fuente del milagro, así que vamos allí a nuestro siguiente punto. En los versículos 12 y 13 se registra la fuente del milagro. Note cómo comienza la frase del versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados. Fue su mismo Dios, el Dios de ese lisiado, el Dios de Pedro y Juan que iban a orar, el Dios de todos aquellos que iban allí al templo y el Dios que había ordenado construir un templo en primer lugar. Él fue la fuente, no solo un Dios, sino su Dios. El milagro fue realizado, eso sí, específicamente en el nombre de Jesús, es decir, por la autoridad de Jesucristo. Bueno, esto es muy importante, que esta palabra no es una frase mágica, como que nosotros vemos que hay como un fantasma fuera de la casa y entonces decimos, retírate de aquí, espíritu maligno, en el nombre de Jesús. No, porque en el nombre de Jesús significa estoy autorizado por Jesús. Y para usted supuestamente correr a un fantasma de su casa con esa expresión, tendría usted que encontrar un pasaje en la Escritura que diga que Cristo lo ha autorizado a usted a andar ahuyentando espíritus malignos con su nombre. Como no va a encontrar esa autorización, está incorrecta la frase. Entonces, muchos han tomado la expresión como si fuera algo mágico. Voy a hacer esto y voy a decir primero en el nombre de Jesús, porque esa es la frase mágica. No, no. Antes de decir el nombre, yo tengo que saber que lo que voy a hacer está autorizado por el Señor. Más tarde, cuando los apóstoles fueron confrontados o enfrentados por el Sanedrín, surgió la pregunta de parte de los enemigos, ¿con qué poder
o en nombre de quién hicieron ustedes esto? La fuente del milagro fue el Dios del Sanedrín, de Pedro y Juan, de Lisiado y de todos. Esto fue realizado por el Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret específicamente. Pero no solamente la fuente del milagro representaba un problema para el Sanedrín, sino la certeza del milagro. ¿Por qué? Porque al no poder refutar lo que se había hecho, entonces eso le ocasionaba un problema a los enemigos de Jesús. Así que este es nuestro siguiente punto. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando se realizaba un milagro, no había ninguna duda, no había incertidumbre o inseguridad tocante a si realmente ese milagro había ocurrido. Observe el efecto sobre el hombre. Dice a continuación el capítulo 3, versículo 8, dice, de un salto se puso en pie. Y dice, comenzó a caminar. Entonces, el milagro fue completo, perfecto, pero sobre todo instantáneo. No se le dijo, como en tiempos modernos, que fuera a su casa y que continuara orando por su problema. No se le dijo eso, hermano. No le enviaron a un lugar a hacer terapia para que aprendiera poco a poco a caminar. Aquí tenemos a un hombre que salió lisiado del vientre de su madre, quien nunca había dado un solo paso en toda la vida. Y él fue capaz de caminar, saltar, correr inmediatamente. Seguramente todos entendemos que cuando una persona ha estado muchos días, solo muchos días en cama, y aquí tenemos a una hermana así, no es fácil para esa persona caminar la primera vez que se baja de esa cama. Pero este hombre, que nunca había caminado, no solo por días, sino en toda su vida, este tuvo la capacidad inmediata de caminar. Qué tremendo efecto tuvo el poder de Dios en la vida de este hombre. Esto sí fue un verdadero milagro. Observe el efecto sobre la gente también. Versículo 3:9 dice, todo el pueblo lo vio caminar. Y luego lo reconocieron como el mismo hombre, versículo 10, que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Esto fue algo público. Esto no se hizo, hermanos, en un lugar allá recóndito, sino en un lugar muy concurrido a una hora de gran movimiento de personas. Las personas sabían que este hombre había nacido lisiado, pero ahora él podía caminar. Pero el milagro aún tuvo un efecto más grande, si se puede decir así, sobre los enemigos de la verdad. En el capítulo 4 tenemos al Sanedrín discutiendo el problema, y ellos nos recuerdan el dicho de que nadie quiere la papa caliente. Así que en el 4:16 leemos, ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? O como diríamos en Panamá, con estos tipos. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Yo tomo esta última frase como una admisión de que si ellos hubieran encontrado alguna manera de negar el milagro, por supuesto que no hubieran dudado, la habrían utilizado. Pero ellos, los enemigos de Cristo, entendían que la evidencia era tan contundente que intentar negar el milagro solo causaría que el dedo de la necedad los señalara. Así que se preguntaban, ¿y ahora qué vamos a hacer? El milagro había tenido un efecto tal que era evidente e innegable que hasta los enemigos del Señor admitieron que había ocurrido y aceptaron el hecho de que el hombre había sido sanado. Ese no es el efecto de los milagros modernos, donde no se hace una evaluación posterior, donde, por ejemplo, los que refutamos que eso se pueda dar hoy, se nos permita examinar al individuo, estudiar al individuo, llevarlo a expertos en medicina y analizar el por qué supuestamente fue sanado. Vamos al siguiente punto, que tiene que ver con la sensación del milagro. En el versículo 10 leemos, creo que sigue allí a continuación, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido.
Debido a la sensación provocada por el milagro, ¿qué pasó? Versículo 11 dice que la gente corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. La respuesta del apóstol Pedro en el versículo 12 demuestra el hecho de que él entendió la situación, porque el versículo dice: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? Quiere decir que la sensación de todo esto fue poderosa. El pueblo estaba admirado y sorprendido. Se maravillaron y sorprendieron en gran manera por lo que había acontecido. Piensa en aquella situación por un momento y aplíquela a nuestros días. Los cristianos entienden que la Biblia, entienden por la Biblia, por lo que enseña la doctrina bíblica, que hoy no ocurren milagros, ni directamente de la mano de Dios, ni por medio de ministros religiosos, ni dentro, ni muchísimo menos fuera de la iglesia del Señor. Repito, Dios, según la doctrina bíblica, no hace ningún milagro de ninguna manera, en ningún momento, con ninguna persona en nuestros tiempos. Es falsa doctrina afirmar Dios va a levantar a ese enfermo de la cama, si nos estamos refiriendo a un levantarle sin medicamentos, a levantarle sin todos los medios naturales que existen, que eso sí, están a la disposición de Dios. Por eso cuando oramos por los enfermos no decimos expresiones que puedan ser confusas. Por ejemplo, nunca decimos pon sobre él tu mano poderosa, porque hermanos, si la mano poderosa de Dios tocara a alguno de nosotros, no habría una sanidad, habría una desintegración. Nosotros como personas que pecamos, como personas que somos imperfectos, si tan solo nos tocara la mano de Dios, desapareceríamos. Entonces no utilizamos ese tipo de expresiones. Preferimos decir: Señor, provea todos los medios para que el hermano o la hermana o esta persona que ha pedido que oremos por ella pueda recuperarse. ¿Qué va a hacer Dios en eso? Permitir que personas lleguen, permitir que personas ayuden económicamente, permitir que la persona tenga recursos, permitir que su cuerpo asimile bien estos medicamentos para que pueda hacer sus procesos y se pueda levantar. Eso sí, seguramente, pero no solicitar milagros. Los cristianos entienden que la Biblia enseña muy claramente que hoy no ocurren milagros, pero veremos algunos pasajes que igual lo recalcan mejor al final. Si en esta asamblea ahorita mismo hubiera un hombre lisiado de nacimiento, un hombre de más de 40 años de edad, y todos aquí lo conociéramos y supiéramos sin duda alguna que siempre ha estado en esa condición, si él recibiera la salud de forma inmediata y se pudiera levantar y caminar y correr y saltar y saliera por nuestra puerta alabando a Dios, hermanos, nosotros no estaríamos también boquiabiertos, maravillados. Usted lo sabe tan bien como yo, todos aquí estaríamos gritando o de susto o de asombro y de alegría. Y debido a la sanación del lisiado en Hechos 3, la gente corrió automáticamente hacia el pórtico de Salomón. Y esto dio a Pedro y a Juan, que era algo por lo que Dios permitió los milagros en esos tiempos, la grandiosa oportunidad de predicar el evangelio. Ese era el punto. No era tanto sanar a los lisiados, porque no se sanó a todos los lisiados de Israel, o a todos los ciegos de Israel, o a todos los sordos de Israel, sino que cada vez que se hiciera también esa obra de amor, se diera la oportunidad para predicar el evangelio. Por lo tanto, lo que sigue, desde el versículo 12 hasta el 26, es nuestro siguiente punto, el sermón de Pedro. Primero, Pedro explica el milagro en los versículos 12 al 16. Él traza el milagro hasta su autor y reprendió a la gente por mirarlos a él y a Juan. Versículo 12. Pues en ellos no se originaba el poder. El pueblo no debía ni temer ni mostrar reverencia ante Pedro y ante Juan, porque ellos eran simplemente siervos. Dios, como dice el versículo 13, era la fuente del milagro. Qué oportunidad, hermanos, la que tuvieron Pedro y Juan de hacerse famosos. Muchísimos de los falsos maestros que van de lado a lado en nuestros días, quitándole a la gente su dinero y dándoles una falsa esperanza de salvación, a quienes les hubiera encantado tener una oportunidad de fama como la que tuvieron Pedro y Juan en ese momento. Pero ellos dos no estaban predicándose a sí mismos,
estaban predicando a Cristo. Por lo tanto, Pedro puso las cosas en su lugar cuando señaló la fuente del milagro. Por medio del Hijo de Dios es que se había realizado ese milagro. Este era el mismo Jesús que esas personas habían negado hace unos días atrás y lo habían crucificado. Y el nombre de Jesús realmente incomoda a las personas. Y permítanme regresar por un momento a Juan capítulo 11, porque en Juan 11:41 dice que la enfermedad se dio para que el Hijo de Dios pudiera ser glorificado. En el versículo 42 leemos: ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Muchos de los textos que estoy diciendo no están en las diapositivas, porque solo son para reforzar, ¿verdad?, lo que estamos explicando. Lázaro fue levantado entre los muertos y los líderes religiosos comenzaron a discutir el evento. Llegaron a la conclusión de que sería bueno que Jesús muriera para salvar a la nación. Eso es allá en Juan capítulo 11. Así que allí tenemos su determinación, su decisión de llevar a Cristo hasta la cruz. Y en el versículo 53 leemos: así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Ellos no podían soportar el hecho de que Jesús había llevado a la gente, había convencido al pueblo de que él era el Cristo que proclamaba ser, y que debido a las cosas que él había hecho, la gente creía en él y le seguía. Así que desde ese momento ellos buscaban una oportunidad para matarlo. Ahora, miremos Hechos 3:6. Dice ahora sí el texto que tenemos en pantalla: en el nombre, no, el anterior, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fue por medio de Dios y de Jesús en particular, su Hijo, que este hombre había sido restaurado. Estamos en el versículo 13. En el versículo 16, Pedro enfatizó, que fue a través de la fe en el nombre de Jesús que el hombre había sanado. Pero recordemos que cuando ese hombre fue colocado allí, y todos los días que él estuvo allí o estaba allí siempre, él no estaba esperando un milagro, él esperaba dinero. Entonces, cuando dice por la fe, no se refiere a la fe del enfermo, se refiere a la fe de los que estaban realizando el milagro. Recuerden Marcos 16, cuando Jesús recrimina a los apóstoles por su incredulidad. Y por eso luego les dice en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Y se refería a los apóstoles. Si ustedes no creen, no van a poder hacer milagros. Entonces, aquí cuando él dice esto se hizo por la fe, se refiere a la fe de Pedro y a la fe de Juan, los hacedores del milagro, su fe en el nombre de Jesús. Ahora, a Pedro y a Juan no se les permitió terminar su sermón, y la razón la tenemos ya en el capítulo 4, versículos 1 y 2, que creo que los tenemos en las diapositivas. Dice: mientras... ¿Alguien que nos lea ese texto, por favor? Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaba muy disgustado porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección. Los había hecho evidente en el caso de Jesús. Bien, recuerden que en el 4:7 cuestionaron a Pedro y a Juan con respecto a cuál era el nombre o la autoridad con que habían realizado el milagro. Y en el 4:18 ellos, creo que está allí a continuación el texto, dice: les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Quizá el Sanedrín hubiera tolerado la predicación y la enseñanza si éstas no hubieran estado asociadas en modo alguno con Jesús de Nazaret, su personaje más odiado. Ese nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, era verdaderamente una piedra de tropiezo para ellos. Ahora vamos al capítulo 5. En el versículo 28 los apóstoles están nuevamente ante el Sanedrín. Recuerde que ellos habían estado en prisión, habían sido puestos en libertad, y un ángel del Señor les había dicho: vayan, preséntense en el templo y comuniquen a todo el pueblo este mensaje de vida. Ellos hicieron lo que el ángel les ordenó. Requería un gran valor, eso sí, un gran valor de parte de los apóstoles hablar en un lugar tan público como el templo, pues sabían que el Sanedrín les había prohibido hacerlo. Ese mismo Sanedrín que había llevado a la crucifixión a Cristo. De modo que cuando se enteró el Sanedrín,
este grupo de religiosos judíos, que esta gente estaba de nuevo predicando allá, les volvieron a traer y les volvieron a reprender. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Note el nombre, el nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos a nosotros la culpa de la muerte de ese hombre. No podían soportar, hermanos, la predicación de los apóstoles en el nombre de Jesús. Me pregunto, ¿qué hubieran hecho algunos predicadores de nuestro tiempo si hubieran estado en la situación que estuvieron los apóstoles de nuestro Señor? ¿Habrían pedido disculpas por haber enseñado en el nombre de Jesús? ¿Habrían modificado su predicación para que ésta no ofendiera a sus hermanos judíos? ¿Habrían esperado hasta que el Sanedrín los conociera y los amara y los respetara para entonces enseñar acerca de la salvación que podrían tener en Jesús de Nazaret? Debido a algunas cosas que escuchamos hoy acerca de una unidad que no es la unidad bíblica, nos preguntamos estas cosas. ¿Cómo hubiera sido la conducta de algunos de los predicadores de ahora en esta situación del primer siglo en Jerusalén? Como predicadores del Evangelio debemos tener el valor de defender la verdad y predicar la verdad sin importar la situación. Se acerca una campaña y vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar personas molestas porque se les hable la verdad, porque se señale el error. Tenemos que estar preparados para eso y no ahuyentarnos, no amedrentarnos, no decir ya mañana no voy porque me trataron muy mal. Permítame hablar unas cosas acerca del valor. Cuando Jesús fue a Betania a resucitar a Lázaro, los apóstoles sabían que su vida estaba en peligro. Tomás dijo, bueno, para allá vamos a morir también con él. Si me viera, hermanos, en una situación difícil, yo no quisiera tener esa clase de amigos, ¿verdad?, a mi lado. Ellos estaban quejándose de tener que ir con Jesús, pero bueno, al final permanecieron a su lado. Nosotros debemos estar dispuestos y de buena gana a estar con Jesús, pase lo que pase. Cuando volvemos a Hechos 3, vemos el valor de Pedro y de Juan. Pedro acusó al pueblo de negar a Cristo y de pedir que se liberara un homicida en su lugar, versículos 13 al 15. Me sorprende su valor porque hay que ser muy valiente para hacer ese tipo de declaraciones. Pedro y Juan luego predicaron a Cristo y a este crucificado. Y no existe duda alguna en su mensaje. Ellos predicaron que lo que la gente necesitaba oír. Explicaron el milagro, prometieron perdón de pecados por medio de Jesucristo y explicaron que la ignorancia de la ley no exime de culpa. Note que en ese sermón ellos no empezaron a aprovechar la oportunidad para pedir dinero, para pedirle a todo el mundo que les ofrendara más y le pusiera más diezmo como se hace hoy día. Se utilizan los milagros para saquear a las personas, milagros entre comillas, para saquear a las personas de su dinero. Eso no fue lo que hicieron Pedro y Juan. Recuerdan que Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero luego no quedó pidiendo para poder tener. Se dedicaron a predicar únicamente sobre Jesucristo, sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, sobre la salvación. Así que pasamos a nuestro último punto. ¿Han cesado los milagros? Necesitamos recordar, hermanos, que el propósito de los milagros ya se cumplió. Dios solamente hace cosas que cumplen sus propósitos y una vez cumplen sus propósitos ya no existen más. Dios utilizó a Babilonia para castigar a su pueblo, pero ya Babilonia como tal no existe. Dios utilizó a Roma porque Roma ayudó a que el evangelio se fuera más fácil por todo el mundo, llegar a todo el mundo, pero el imperio romano ya no existe. Y así algunas cosas que Dios utilizó en el sentido positivo y bueno, como los milagros, cuando ya cumplen su propósito, ya no son utilizados más. Los milagros tuvieron lugar o acontecieron para revelar la Biblia y para confirmar que esa Biblia era realmente la palabra de Dios. Hoy no tenemos que estar confirmando la Biblia ya es la palabra de Dios confirmada. Así que este tema no se trata de si Dios tiene poder o no. Él tiene el mismo poder hoy que ese poder que con su palabra pudo crear el mundo al principio. Algunas veces olvidamos ese punto. Si Dios lo quisiera, si eso estuviera en armonía con sus planes, Él podría realizar milagros hoy, como los hizo en tiempos de Cristo y de los apóstoles. Pero el propósito, grábese esa frase, el propósito de todo eso ya se ha cumplido. Y los milagros de nuestros días no están en armonía con la voluntad de Dios. Las personas usan mal la palabra milagro. Ellas dicen cosas como
qué horrible accidente, fue un milagro que no se mataron. Constantemente escuchamos hablar también, decía, del nacimiento de un niño como un milagro. Escuchamos cómo los periodistas usan mal: el tornado atravesó el pueblo con gran furia, es un milagro que nadie haya muerto. Hasta escuchamos a miembros de la iglesia usando esta expresión erróneamente en sus conversaciones, en sus escritos, incluso nosotros los que predicamos. Claro, Dios tiene el poder para quitar el cáncer de un individuo, yo creo eso, pero también creo firmemente que Él no hará eso, porque su palabra enseña que los milagros han cesado. Primera de Corintios, capítulo 13. Hay algunas cosas que son imposibles para Dios, no sé si lo tenemos claro. Hay algunas cosas que son imposibles para Dios. Por ejemplo, es imposible para Dios mentir, Tito 1:2. ¿Por qué? Porque es contrario a su naturaleza. Si Él mintiera, dejaría de ser Dios. Como dijo un gran predicador de la Iglesia del Señor en Estados Unidos, G.C. Brewer, es imposible para el Dios del cielo, quien trajo el mundo a la existencia mediante la palabra, crear dos cimas de montañas sin un valle en medio, simplemente porque eso es contrario a su ley natural. Asimismo, hermanos, es imposible que Dios intervenga y quite el cáncer porque eso es contrario a su voluntad y Él no puede contradecir o conducirse en contradicción con su voluntad. Los milagros acontecieron solo para revelar la verdad. El hombre no podía conocer a Dios ni su voluntad sin conocer la palabra. Muchos pasajes están en la Escritura atestiguando eso. Los milagros tuvieron lugar para confirmar esa verdad. Las 10 plagas que Moisés, por el poder de Dios, trajo a Egipto fueron dadas para probar que su palabra venía de Jehová. Observe, Pablo no necesitó hacer milagros para demostrar que Moisés fue un hombre inspirado por Dios. Realizó milagros para probar que él era un apóstol inspirado y que sus palabras eran mandamientos de Dios. No había que estar haciendo 10 plagas todos los años en algún país para que se creyera que las 10 plagas de Egipto eran verdaderas. No, se hizo una vez y ya está confirmado, no se necesita volver a confirmar. También en Hebreos 2:3-4 se declara que la palabra que nosotros tenemos ahora, la que llamamos la Biblia, fue ya confirmada mediante milagros. Y no olvidemos que una cosa que ha sido confirmada una vez queda confirmada para siempre. Si la confirmación la dio Dios. Juan registró las señales o milagros. ¿Pero para qué? ¿Para que siguiéramos haciendo esas señales o milagros? Dice, no, para que leyendo sobre ellas los hombres pudieran creer que Jesús es el Cristo. Los milagros cumplieron su propósito. No los necesitamos hoy. No se están realizando milagros hoy, ni Dios directamente, ni a través de ministros. Un milagro, hermanos, la definición correcta de milagro es un evento que la fuerza de la naturaleza, incluyendo los poderes naturales del hombre, no puede producir y que por lo tanto debe atribuirse a fuerzas sobrenaturales. Dar a luz un hijo no es un milagro, porque eso es algo que hacen todas las madres en sanidad, su cuerpo, si su cuerpo está sano. El amanecer no es un milagro, es una ley natural que ya Dios dejó. Que alguien sobreviva a un accidente no es un milagro. Y no hay más revelación de otra verdad. No hay otra Biblia, no hay lugar ni necesidad para seguir confirmando. Si todavía hubiera milagros, todavía habría que estar confirmando, entonces todavía se estaría escribiendo la Biblia. En 1 Corintios 12 se da una lista de 9 dones espirituales, todos de naturaleza milagrosa. En el capítulo 13 se designan 3 como representativos de todos los demás, pero se dice que se acabarán, es decir, serán abolidos, quitados, cesarán, que significa dejarán de existir, y se acabarán, es decir, serán abolidos, quedarán sin efecto. Cualquier buen léxico, es decir, diccionario de la Biblia, le dará estas definiciones de las palabras como las acabo de definir. ¿Y por qué iba a acabar todo eso? Porque iba a venir lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? La voluntad revelada de Dios. Todos esos dones milagrosos quedarían sin efecto ni utilidad. Ya no cumplirían ningún propósito de Dios. Así que en conclusión, permítame añadir al cierre de esta lección que esto de los milagros no es realmente un asunto de argumentación, sino un asunto de demostración. Más bien tome a uno de esos hacedores de milagros y llévelos a un cementerio y que llamen a la vida a los muertos que están allí.
y toda la argumentación de ellos, no va a tener ninguna necesidad. Uno no necesita argumentar que los milagros pueden ocurrir hoy. Pídales que restauren un brazo amputado. Pídales que reemplacen un ojo perdido. Pídales que levanten de los muertos a alguien que ya hiede. Y el caso, hermanos, estará a su favor. Pero mientras no hagan eso, recuérdenles que la Biblia enseña que el propósito de los milagros ha sido cumplido y que no es parte del plan de Dios realizarlos hoy. Se cierra el caso, pero no a favor de los hacedores de milagros, sino en su contra. No existe un hombre hoy que pueda repetir los milagros realizados por Cristo y sus apóstoles. Que el Señor nos siga bendiciendo.